Sebastián, ¿qué le está pidiendo el expresidente César Gaviria a la Fiscalía? Gustavo, buenos días. Está haciendo una solicitud para que investiguen al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien está acusando de omisión dolosa en la gestión del sistema de salud. Habla en una carta, de culpas sobre la demolición deliberada y la crisis en el sistema. Dice que el responsable es el jefe de esta cartera de salud. Por eso solicita entonces a la Fiscalía investigarlo. También hace una serie de peticiones a la Contraloría y a la Procuraduría para que determinen, dice, las responsabilidades correspondientes, y advierte que de no hacerlo estarían incurriendo en omisiones graves que comprometen la vigilancia del gasto público. También plantea el expresidente y jefe ahora del Partido Liberal que es momento, dice en esta carta, de avanzar hacia la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional que permita una intervención estructural, inmediata y transparente para preservar, dice él, lo que aún queda del sistema de salud colombiano. Gustavo, este fin de semana, en entrevista con los colegas del Tiempo, el alcalde Carlos Fernando Galán también hizo una advertencia tremenda, y es que en Bogotá se intervino una subred de salud, la subred Centro Oriente, y lo que hemos visto es cierre de servicios como las urgencias del Hospital San Carlos, cierre de servicios de urgencias pediátricas de una de las clínicas de Colsubsidio, pero además antes los traslados a la ciudad de otras regiones por falta de servicio y dificultades era el 3%. Hoy esa cifra se ha quintuplicado, 15% más de servicios llegan de otras regiones, generándole presión al sistema de salud en Bogotá. Así que el tema de la intervención, por lo menos en el tema de la subred Centro Oriente, que es pública aquí en Bogotá, no ha salido muy bien. Hoy la EPS está peor que cuando la tomaron. Bueno, de la salud a lo pensional, el presidente ha hecho una serie de señalamientos a la Corte Constitucional en el sentido de sugerir que hay un supuesto plan al interior, dentro de la Corte, para hundir la reforma pensional. ¿En qué se basa para decirlo y qué están pensando en la Corte, Hernando? Pues Gustavo, el presidente de la República señala que la Corte Constitucional todavía no ha emprendido el ejercicio de análisis de la supuesta subsanación que habría hecho la Cámara de Representantes, en lo que hace de la tarea mal hecha en ocasión pasada para que la Corte avale esa reforma. Petro habló específicamente desde Pasto de maniobras para retrasar ese trámite legislativo, supuestamente con el fin de que un magistrado recién electo asuma su cargo e influya en el proceso. Eso no es cierto, Gustavo. En este momento todos los magistrados de la Corte ya están posesionados. Luego creo que bien harían los asesores jurídicos del presidente en ilustrarlo en materia definida a ese respecto. Pero en lo que hace el trámite también de la reforma pensional y lo que le corresponde a la Corte Constitucional, habría que decir lo siguiente. En este momento se está en el examen del auto que precisamente ordenó esa subsanación, y ese auto, que todavía no tiene toda la firma, se va a llevar a la próxima sala plena de la Corte. La próxima sala plena de la Corte Constitucional va a ser el 23 de julio de este año. Pero también habrá que decir de manera muy importante que el Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias y la Cámara de Representantes adelantó un trámite, todavía no sabemos si en materia positiva o no, sobre el cual la Cámara de Representantes no le ha rendido informe a la Corte. Luego mal podría la Corte pronunciarse sobre un tema que todavía no tiene. Y cierro con esto, Gustavo. Hemos visto de manera preocupante la estigmatización por parte del jefe de Estado en contra de la justicia, cortes, magistrados. Desde luego no nos vamos a referir a ello, pero sí habría que hacer un llamado a la prudencia para efectos de que se respete la función judicial, y desde luego en este momento de polarización, de ambiente tan caldeado, que no se señale un magistrado en particular que simplemente está cumpliendo su misión. Bueno, y el señalamiento también a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República a propósito de la pensional, que lo llamó José Andrés Vampiros. Durante este fin de semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, acusó a la Junta Directiva del Banco de la República de supuestamente buscar que la reforma pensional no se materialice. Desde el viernes pasado en la noche, lanzó varios trinos en reacción a la petición del Banco de la República a la Corte Constitucional de aplazar por 3 meses la entrada en vigencia de esa reforma en caso de pasar el examen constitucional. En un primer trino, el presidente Petro dijo lo siguiente: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional, nunca antes visto. Pocas horas después, en otro trino, aclaró lo siguiente: no creo que la Corte Constitucional quiera hundir la reforma. Un trino más, calificó a la Junta Directiva del Banco de la República como vampiros. El trino dice lo siguiente: la Junta Directiva del Banco de la República, por ideología y prejuicios, odio de clases dirían, está llevando a la economía colombiana hacia el vampirismo financiero, cuando propuse, al contrario, impulsar la producción real.
Cabe resaltar que la Cámara de Representantes ya subsanó todos los vicios de procedimiento encontrados en esa ley. No obstante, la Corte Constitucional aún no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. Hernando, para claridad de todo el mundo, solo un detalle. Jurídicamente podría, en algún escenario, el Banco de la República hacerle una petición a la Corte Constitucional en materia de aplazar la entrada en vigor del nuevo sistema pensional. ¿Eso es posible? Es posible, Gustavo, mediante una figura clásica que se llama la modulación de sentencias, y es una herramienta que le permite a la Corte Constitucional ajustar el impacto de sus decisiones. Esa modulación de sentencias es además una herramienta clásica de la Corte y mediante ella, claro que sí, puede limitar los efectos de sus decisiones en el tiempo o en el espacio en la materia, de manera tal que la petición del Banco de la República es desde el punto de vista jurídico-constitucional absolutamente pertinente y posible. 6:43 a.m. Bueno, vamos al escenario del Congreso. ¿Cómo va la peleita por la presidencia de la Cámara? Eso está como para alquilar bar con Cristo. Está bien movida y esta semana, obviamente, cuando vuelvan todos los congresistas de su receso, se moverá más. Mire, Gustavo, en los acuerdos que se hicieron hace 4 años, aquí ya lo dijimos, está planteado que el último año de la presidencia de la Cámara es un presidente de cambio radical. Los acuerdos. Esos son los acuerdos que normalmente los últimos años sí, hay bastante movimiento alrededor de ellos. Cambio ya escogió su candidato a la presidencia de la Cámara. Es el representante Leonardo Rico de Cundinamarca. Pero obviamente se le está señalando por parte de varias bancadas que vienen acompañando al gobierno que no se puede elegir un presidente, que cuando se hizo el acuerdo, Cambio Radical era partido independiente y hoy es de oposición. Ese sería el argumento para desconocer los acuerdos. Y ahí entonces se ha abierto una competencia al interior del partido de la U, que hoy en día tiene como el favoritismo para quedarse en la plenaria de la Cámara con la presidencia de esa corporación. Hay 3 candidatos hoy. A ver. Gustavo, 2 del departamento del Valle, Julián López y Jorge Eliezer Tamayo. Tamayo muy cercano a la actual gobernadora Dilian Francisca Toro, que tiene gran influencia en la bancada de la U, y Julián López lejano a ella. Y entonces, como hay esos enfrentamientos internos, vienen planteando una tercería del representante de la Cámara de Norte de Santander, Wilmer Carrillo. Todavía la U no ha definido candidato, y por el otro lado el Partido Conservador está pendiente también con su representante de la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Wills, de presentar esa postulación el 20 de julio. ¿Qué vamos a ver entonces el 20 de julio, Gustavo? Y esta semana seguiremos pendientes, pues unas postulaciones a plenaria de varios partidos, no se van a respetar los acuerdos y a voto limpio y seguramente por voto finis se va a elegir el próximo presidente de la Cámara para el último periodo que tiene este Congreso de la República en el mandato del presidente Petro. Hoy las apuestas están a favor del partido de la U si la U define un solo candidato en su bancada. ¿Qué ha dicho el doctor Bolívar Fraile? La entrevista que ustedes le hicieron hace unos días, pues un éxito absoluto en redes y en todas partes. Tendencia, Gustavo, porque hablaba de los influencers y básicamente desnudó lo que está pasando al interior de su partido. Yo los invito a escuchar un fragmento de lo que dijo y por qué generó tanto impacto, dado que es que la campaña del Pacto Histórico arranca es con influencers. Soy absolutamente sincero, no sé quiénes son. Pero sí hay gente que, digamos, se escuda tras de unos nombres, pero deberían hacerse visibles. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo debería ser transparente en la vida. Y más una campaña, porque es que en una campaña, ¿qué se juega?